nombre es Sebastián Riffel, soy ingeniero agrónomo, tengo un máster en nutrición de rumiantes y tenemos una consultora de asesoramiento técnico en planteos ganaderos que se llama Elizalde Riffel, junto al doctor Juan Elizalde. Nos invitaron a participar en este congreso, en esta ocasión, a desarrollar el tema cómo eficientizar los planteos de recría y terminación en campos mixtos, con énfasis en la terminación a pasto. En realidad, cuando hablamos de campos mixtos, hablamos de campos que tienen potencial para producir pasto y para producir alimentos. Entonces, cuando hablamos de alimentos, hablamos de grano o silaje, que básicamente los provee la agricultura dentro de ese mismo campo mixto. Entonces, el centro un poco a donde focalizamos la charla tiene que ver con cómo podemos, mediante la utilización del pasto y con algunas herramientas que nos proveen los alimentos de la agricultura, potenciar ese uso del pasto en los sistemas ganaderos. En ese sentido, analizamos cómo funcionan los planteos de recría y terminación a pasto con especies tropicales, como son las que tiene todo el Paraguay, donde claramente son especies que tienen una producción muy marcada, una estacionalidad muy marcada en su producción de pasto, producto del régimen de lluvia. Son pasturas que producen 6 meses al año o 7 meses al año, y por lo tanto, para poder disponer de ellas durante todo el año necesitamos hacer un diferimiento en pie de una parte del campo. Ese diferimiento en pie requiere después una corrección proteica, porque ese forraje que dejamos de consumir en la época de crecimiento para consumir como diferido en invierno es un forraje que pierde calidad porque madura, baja la proteína, baja la calidad de ese alimento, baja la digestibilidad, aumenta la fibra. Por lo tanto, hay que hacer correcciones con suplementación proteica. Lo interesante es que la suplementación proteica es muy efectiva, con suplementaciones del 0,5% del peso vivo con alguna fuente de proteína verdadera, como pueden ser harinas de girasol, de soja, de maní, de cártamo o burlandas, se pueden lograr muy buenas respuestas animales. Por otro lado, vimos que con ese tipo de esquema es muy difícil lograr la terminación de los novillos, ya que no más del 25 a 30% de esos animales se terminan al cabo del primer año de invernada. Y si nosotros no hacemos nada, ese novillo, el que no se terminó, pasa un segundo invierno para recién a partir de la segunda primavera poder terminarse a pasto. Por lo tanto, lo que analizamos en la segunda parte de la charla fue cómo podemos potenciar ese uso del pasto mediante la incorporación de corrales de recría y de terminación. En cuanto a los corrales de terminación, lo que nos permiten es ese novillo que hicimos la recría a pasto durante todo un año, primero sobre diferidos y después sobre pasturas verdes en producción, llegan a un buen grado de desarrollo y con corrales muy cortos que pueden variar entre 50 y 70 días de duración, nos permite terminar esos novillos y evitar pasar el segundo invierno al campo con la consecuente mejora
en el sistema de producción global, porque si no, necesitamos hacerle espacio a esos animales en un segundo invierno y podemos dejar de comprar en ese caso invernada nueva. Por lo tanto, el corral de terminación es una herramienta muy interesante para poder potenciar el uso del pasto. El segundo elemento que nos permite mejorar el uso del pasto son los corrales de recría. Acá el esquema es completamente distinto porque ya apuntamos a no dejar forraje diferido de una parte del campo, sino que aprovechamos a consumir todo el pasto que se produce en la estación de crecimiento. Para eso hay que tener, al momento de la compra de los terneros, al momento de la zafra, puede ser el mes de mayo o junio, un lugar donde acondicionar esos terneros. Esos son los corrales. Esos corrales de recría se utilizan con dietas basadas en silaje, de sorgo, de maíz, puede ser algún silaje de alguna pastura megatérmica, corrigiendo la energía y la proteína necesaria, de forma tal de poder ganar entre 750 y 850 gramos por día adentro de esos corrales y con dietas voluminosas. Una vez que comienza la estación de lluvias y la pastura empieza a crecer en forma prácticamente exponencial, que se da, depende de la zona, entre los meses de septiembre como temprano o octubre-noviembre como tarde, vamos largando esos animales que estuvieron previamente recriados a corral, insisto, con dietas voluminosas, en ese corral para que tengan buena capacidad de consumo, y los vamos largando a las pasturas en la estación de crecimiento. Para eso hay que tener la carga muy planificada, y si nuestras pasturas crecen a 70 u 80 kilos de materia seca por hectárea día, deberíamos tener entre 7 y 8 novillos por cada hectárea de pastura que tengamos, de forma tal de poder cosechar todo el crecimiento y el pasto disponible. Ese esquema lo que permite es, mediante un corral de recría inicial, acondicionar los terneros, tener toda la carga en el campo, aunque no estén comiendo pasto. Cuando el pasto explota, largamos esos animales a cosechar el pasto, y de esa forma la producción de carne del sistema duplica al modelo anterior tradicional que tiene pasto diferido. Ese es un esquema muy interesante. A la salida de ese verano, o sea, al fin del ciclo de producción de esas pasturas, un porcentaje muy alto de la tropa está terminado, y lo que no está terminado va a un corral de terminación para, como dijimos anteriormente, evitar el segundo invierno. Estas dos herramientas, tanto el corral de recría como el corral de terminación, son muy importantes, pero porque nos permiten potenciar el uso del pasto, pero sin embargo hay que usarlos con mucho criterio. ¿Sí? No por tener corrales de recría y terminación tenemos que hacer una subutilización del pasto, sino que al contrario, tenemos que, mediante estas herramientas, maximizar el consumo de pasto producido en una empresa o en un campo, y de esa forma maximizar también la producción de carne a pasto, complementándolo con estos corrales.